A todos. Hoy tenemos a Enrique, para los más viejos del lugar ya lo conocéis, ya ha participado una vez. Y los que seáis más nuevos, pues bueno, lo vais a conocer hoy. Un chico que es universitario en la Complutense de Madrid. Y bien, es una persona pues muy allegada, en el sentido que nos hemos conocido desde hace ya un tiempo en Paleopolítica y Cultura. Es colaborador habitual del canal Paleopolítica y Cultura, y también pues a partir de ahora tengo el honor de decir que también es colaborador habitual en el canal de Desencriptando la Realidad. Así que sin más dilación, pues nada, Enrique, hoy hemos comentado un poquito de que creo que estaría interesante empezar quizás comentando un poquito las elecciones de Estados Unidos, ya que es un país, por gracia o desgracia, tan importante para nosotros. Pues si te parece, me gustaría o me encantaría oír, y supongo que los oyentes también, tu impresión y tu, no sé, tu análisis sobre lo acontecido o lo ocurrido ahí. Tú mismo, ya puedes empezar cuando quieras. Perfecto, muchas gracias Roberto por invitarme. De nada. Yo quiero detenerme, quiero ir a lo que considero importante, no como tal quién ha ganado las elecciones o quién ha dejado de ganarlas, sino la situación actual en cuanto al electorado, que es algo que creo que conviene resaltarlo. Si bien es cierto que puede que al final el Partido Demócrata gobierne, ya veremos si su presidente acaba la legislatura. Podría ser incluso un hito, porque ningún presidente desde Kennedy había dejado la legislatura a medias por asesinato, y desde Nixon nadie había dimitido en mitad del cargo. Entonces sería, pues bueno, otra peculiaridad, otra característica. Y hay dos cuestiones a reseñar, y la primera es que está claro que moralmente para mí las elecciones las han ganado el Partido Republicano, en el sentido de que está más cohesionado que el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, en el momento que empieza a gobernar, se van a ver todas las contradicciones internas, las bombas con perspectiva de género y las, digamos, las propias facciones ya de por sí muy enfrentadas entre sí. Y luego, otra cuestión, y creo que es mucho más importante que la primera, y es un cambio importante en el electorado con respecto a, digamos, al electorado clásico, a la bolsa de votos clásica del Partido Demócrata. El Partido Demócrata, durante buena parte del siglo XX, es decir, siempre ha habido cambios, parece que no es el primero, no es el primer cambio que ha habido, digamos, pues ahora me paso a este partido en cuestiones de voto y mentalidad. No es la primera trasvaloración que ha habido del Partido Republicano al Partido Demócrata. Hay que recordar que el Ku Klux Klan salió del Partido Demócrata precisamente por lo que estoy diciendo. Entonces, todo ese caladero de trabajadores industriales que antes votaban al Partido Demócrata han votado al Partido Republicano. Ahí Trump ha ganado una buena bolsa y un buen cinturón, no solamente a los rednecks, sino ahora estos trabajadores industriales que desde los 70 han quedado empobrecidos y sin mucha esperanza, sin saber muy bien qué decir, que ningún presidente le había hecho caso hasta Trump, que tampoco le ha hecho caso Trump, pero sí es verdad que se notan mucho más amparados en medidas proteccionistas. Entonces, esto es importante de reseñarlo, ¿no? Sí, 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 desde luego. Unos matices muy importantes que creo que has reseñado ahí. Y yo quisiera añadir también, ¿qué te parece lo de Kamala Harris? Me parece que se llama, ¿no? La vicepresidenta, que probablemente, yo estoy de acuerdo contigo, acabe cogiendo el puesto, porque yo tampoco le auguro un gran futuro al pobre hombre, porque se le ve un poquito justo de salud, por decirlo suavemente, y no sé si acabará el mandato. Yo también lo tengo bastante en duda. Y por lo visto, pues la Kamala Harris, no sé cómo anda exactamente las leyes en Estados Unidos, pero por ser la vicepresidenta me imagino que es la que asumiría el cargo. ¿Y a ti qué te parece esa mujer? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la ves? Esa Kamala Harris me transmite, no sé por qué, malas vibras. Ajá. Se están amparando mucho en la política de las minorías. Y normalmente cuando alguien se ampara mucho en las políticas de la minoría y llega al poder en una potencia, normalmente es para cubrir desgracias. O sea, no es la primera vez que ocurre. Israel también se ha sido acusado mucho de hacer pinkwashing.
O sea, ya sabéis, utilizar las políticas estas de minoría, rollo LGTB y tal, para encubrir, por ejemplo, invasiones y cuestiones de estas, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos el caso de cuando Israel ganó Eurovisión, justo unas semanas más tarde, Gaza era bombardeada. Entonces me da la sensación de que van a seguir esa línea. Y además Biden tampoco, o sea, Biden es un tío muy querido en Estados Unidos, pero es muy poco brillante. Según me comentaron, ya había hecho unas cuantas cagadas previamente y jamás había destacado en un cargo público, digamos, de tanta magnitud como ahora. Sí, o sea, has introducido ahí un par de temas que estoy como acoplado. ¿O soy yo el que debe estar acoplado? O... No sé, ahora, parece que mejor. Sí, o sea, has introducido ahí un par de temas interesantes, ¿no? Lo de meter a gente para, digamos, disimular un poco futuros follones en el país, digamos, o futuras ofensivas, tanto sean bélicas como políticas, o, digamos, malas noticias que tienes que dar a la población y tal. Sí, es una táctica que supongo que en política se ha hecho muchas veces. Sí que es verdad que el tema LGTBI, todo el tema ese en Israel, pues muchas veces, concretamente la apertura esa tan grande que tienen en Tel Aviv, pues puede ser también a veces para maquillar un poco políticas agresivas. Lo que pasa es que ahí yo ya sabes que yo introduciría matices que un poco en el sentido de, bueno, en fin, ahí tengo matices que introducir, pero sería meternos quizás en un callejón que en un viernes por la tarde que quiero que sea relajado. Porque, a ver, solamente voy a dar una pincelada, ¿no? Sí que es cierto sí, cuéntame, que yo te escucho. sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de Israel muchas veces ocurre esto que dices tú, ¿no? Pero también hay que pensar que la otra parte tampoco se chupa el dedo. Es decir, que los palestinos, la OLP, Hamas, toda esta gente no se chupa el dedo. Y también normalmente hacen coincidir sus ataques o sus provocaciones para que después los bombardeen y tal, que sabes que se la pela a ellos la gente que muera, etcétera, porque la verdad es que tienen otra mentalidad totalmente distinta. Yo creo que lo están demostrando ahora aquí en Europa, ya empiezan a probar un poco de qué va el tema. Desgraciadamente, Israel lo probó hace mucho tiempo y ahora Europa lo está probando, desgraciadamente, en su propia piel, ¿no? Pero esta gente, digamos, que el tema de la vida no lo miden de la misma manera que nosotros. Y cuando hablas de los extremistas ya ni te cuento. Es decir, es totalmente ya otro mundo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente extremistas no faltan en Gaza ni faltan en Palestina, ya te lo puedes imaginar, ¿no? El metro cuadrado de extremistas ahí es bastante elevado. Entonces, normalmente aprovechan algún acontecimiento. Si Israel quiere organizar un gran partido de fútbol o quiere organizar un acontecimiento atlético o artístico o lo que sea, hay provocaciones previas. Y evidentemente Israel normalmente se retiene hasta que acabe el acontecimiento y cuando acaba pues les meten caña, ¿no? O sea, es decir que siempre hay dos lecturas, ¿sabes lo que quiero decir? La lectura que has hecho tú que es correcta, que me parece correcta, que porque algo de ello hay, pero tampoco tienes que obviar de que el enemigo también urda sus cosas y también, es decir, nunca hay que subestimar al enemigo ni creerse, ni pintarlo como angelical, es decir, no es que hay un israelí listo, súper listo y súper cruel y el otro es súper angelical y recibe la bofetada. No, piensa que el otro sí, es igual Roberto, de demoníaco, es igual de demoníaco que el otro en todo caso. Vamos a ponerlos iguales, no uno más que el otro, ¿vale? Roberto, si eso fuera así, piensa que Palestina hubiese dejado de existir hace mucho. Si fuese como, perdón. Si fuese como, que si fuese sí. o sea, como lo hemos pintado, como lo hemos trazado, de que los israelíes son prácticamente Maquiavelo y los palestinos son seres angelicales, que Palestina hubiese dejado hubiese dejado de existir hace mucho tiempo. Ah, vale, claro, correcto. O sea, sí. O sea, con eso quiero decir que reafirmas un poco la tesis que acabo de pintar. Es decir, que aquí hay un empate en maldades, digamos, ¿no? Sí, en valoraciones morales podría decir que hay un empate, claro. Hay un empate ahí moralmente en maldades mutuas. De todas formas, hay algo que se suele ignorar y es que luego te pasaré fuentes que lo pediré. Los primeros en inmolarse, los primeros en la estrategia de inmolarse fueron cristianos. De esa zona sí, pero cristianos. Bueno. Eso se suele desconocer y es un matiz importante porque se suele asociar a que es una mentalidad religiosa. Pero no, los primeros en tener, digamos, ataques terroristas de quemarse vivos, de poner bombas donde
tú, digamos... Vas a morir también, digamos, con ello, ¿no? Tú mueres también, fueron cristianos, de esa franja territorial, pero cristianos. O sea, que igual está en el acervo cultural, digamos, del Oriente Medio, en general, el tema de inmolarse, ¿o qué? Es posible, no lo sé, pero yo me descoloqué bastante cuando lo descubrí. Pues mira, yo también me has descolocado. La verdad es que no sabía que la estrategia la inventaron, digamos, gente de Medio Oriente, de la misma, digamos, etnia, pero cristianos. O sea, es un matiz, pues no despreciable, ¿no? Sí, sí, es curioso. Al menos es curiosísimo, vamos, como matiz cultural y de curiosidad, la verdad es que es un gran matiz. Y ¿qué iba a decir? Bueno, el tema, bueno, nos hemos desviado un poco con Israel, porque Israel siempre es un tema que levanta pasiones, ¿no? Tanto en contra como a favor, como... Efectivamente. Es el gran tema, yo creo, de nuestro mundo. Ya lo era en el siglo XX, en el siglo XXI, por lo que veo, no sigue levantando las mismas pasiones. Entonces, vamos a volver un poquito a nuestros Estados Unidos y a la Camela. Sí, me ha llamado la atención que así, a mí también me pasa un poco como a ti, no me acaba de dar buena espina esa mujer porque la veo veo que tiene todo el paquetito entero del posmodernismo, ¿no? De la izquierda posmoderna, ¿no? Yo creo que ha comprado el paquete enterito sin dejarse ni un detallito, ¿no? O sea, el rollo LGTBI, el rollo comunitario, de separar, o sea, bueno, tener todas las razas en América bien determinadas y sobre todo las Sí, supuestas el rollo minorías. identitario. Sí, todo el rollo identitario, sí, es decir, abraza el feminismo, abraza todas las historias y me imagino que van por ahí los tiros, tus recelos o también ampliarías en otras cosas que a lo mejor se me escapan a mí. No, o sea, es decir, por ahora van por ahí mis recelos. Van por Es ahí. decir, además yo creo que la estrategia del Partido Demócrata ha sido totalmente esa, es decir, presentar a un señor que era más o menos creado en Estados Unidos, compenetrado con la adalid de las minorías, para que después sea ella presidenta. Ajá. Y pueda decir el Partido Demócrata que lo mismo que metió en el despacho Oval al primer negro, para que ahora diga a la primer mujer y ahora con todo el pack. Bueno, pues sí, mira, ahora que lo dices, es un tema que a mí si te digo la verdad, esa maldad se me ha ocurrido también, porque conociendo el cotarro estadounidense, el cotarro posmoderno y el cotarro, digamos, la política en general, no me extrañaría de que fueran por ahí los tiros, sí, para apuntarse la primera medalla y luego pues, poder decir para siempre que el Partido Demócrata fue el que abrió la puerta a un presidente negro y luego pues encima eso, a una mujer y encima con todo el pack. O sea que digamos que sí, que yo por ahí también lo veo, ¿eh? Porque es muy extraño meter a una persona con tan mala salud a presidente de Estados Unidos y que sabes que es una persona que ya de alguna forma se nota mucho que está ahí puesto un poco como de espantapájaros, ¿no? O sea, lo tienen ahí como un espantajo el pobre hombre, porque no sé, vamos, si aguanta si aguanta los 4 años va a ser como milagroso, ¿no? Va a ser como algo... Sí. Además, con el estrés que tiene, o sea, que conlleva ser presidente de los Estados Unidos, ese un día, vamos, le peta un ojo. Yo creo que sí, ¿no? Porque el cargo ya no parece muy relajante, ¿no? No parece un cargo de esos de sentarte en la silla, poner los pies encima de la mesa y decir, venga, que pasen los 4 añitos y luego me piro para mi casa. O sea, parece más bien un cargo de los duros, de los jodidos, ¿no? Y además tienes que viajar bastante y bastantes reuniones bilaterales y mucha historia, ¿no? Para un tío así, mucha historia, no sé. Yo también lo veo como tú. Y aparte de esto, digamos, claro, ¿tú crees que la política de Norteamérica en cuanto a exterior y tal va a cambiar mucho? ¿Tú cómo lo Sí, prevés? o sea, es decir, ya ha dicho Biden que América va a volver a entrar en el juego. Ah, Eso normalmente no suele significar cosas buenas, ¿no? o sea, O sea, es que globalismo yo puro y creo que duro. eso va a significar utilizar la diplomacia a primera instancia de una forma tensa y una forma agresiva. Ya veremos hacia quién dirige esos efectivos. Ujú. Y bueno, yo me espero lo peor para, digamos, los países no alienados, o sea, no alineados, por así decirlo. O sea, Lo- prevés más follón, digamos, ¿no? O sea, más Sí, follón sí, a nivel internacional. yo preveo follón y sobre todo tensiones con los chinos. O los chinos. Pues mira que la prensa mainstream, digamos, la prensa normal, tipo El País, todo este tipo de gente,
más bien decían que Biden era como un aliado chino prácticamente, o sea, como más bien un pro-chino, de alguna forma como que iba a volver a destensar un poco las relaciones. Más bien era Trump el que decían que era un tío que estaba más bien anti-China, ¿no? Trump, digamos, lo pintaban como... Y yo también más o menos me había hecho un poco ese cuadro como pro-ruso y anti-chino, digamos, y Biden lo pintan como más anti-ruso y pro-chino. Pero tú a lo mejor lo dices por algún matiz que se me escapa. Lo digo básicamente porque Trump ha sido aislacionista y proteccionista. Ajá. Es decir, él no se ha metido en ninguna guerra de forma directa. Eso es De cierto. hecho, el primer presidente en muy pocos tiempos. Eso no quiere decir que yo apoye a Trump, sino que decir que las cosas están sobre la mesa. Es verdad que es un poco impresentable, pero es porque se lo hace. Uh-huh. Entonces, detrás de esa careta de Pitbull, al fin y al cabo, hay medidas proteccionistas que, o sea, si creo recordar que se salió de la OTAN en Estados Unidos en tiempos de Trump. Uh-huh. Bueno, no sé si llegó a salir, pero sí que puso unas Pues, condiciones muy duras, sí, lo recuerdo. es decir, suda del mundo. Entonces, lo quiera o no, eso es un factor importante. Luego me puedo De la OMS me equivocar. parece que amenazó con salir, o salió, de la OMS. Ahora que Ah, lo de pienso. la OMS, vale, vale, Sí, vale. sí. O sea, gracias por corregirme, que es que no me acordaba muy bien. Uh-huh. Entonces, claro, eso lo quiera o no, digamos, tiene un precedente. Y luego otro precedente clarísimo es la política que ha ido llevando el Partido Demócrata. Sí es verdad que la guerra de Irak fue en tiempos de Bush y de Cheney, pero los 8 años de Obama no han sido precisamente de dar rositas y de financiar revoluciones ni nada del estilo. Ha sido intervención directa. Sí, bueno, y no te olvides del ISIS. El ISIS es un hijo totalmente de Obama. O sea, eso sale Sí, con Obama. eso sale como Obama. Sí, sí, sí. Sale totalmente con Obama y es un tema que aún está coleando y por culpa de Obama vamos a tener... Bueno, tenemos un yihadismo todavía más agresivo y más internacional y que ha puesto Lo sus que pasa es que tentáculos en ahora en Europa. Europa no he visto que estén muy activos, ¿no? A ver, lo que pasa es que ahora en Europa yo creo que, ¿sabes qué ocurre? Que ya, digamos, el mal ya está hecho. Es decir, ellos ya introdujeron el virus. Es decir, la gran faena del ISIS fue al principio. Al principio, digamos, bueno, y lo llamamos ISIS, pero llámalo yihadismo, digamos, yihadismo puro y duro, ¿no? Que tiene 1000 cabezas y 1000 nombres, pero en realidad siempre es lo mismo, ¿no? Hay una parte del Islam que está podrido, está clarísimo, lo quieran reconocer ellos o no, lo quiera reconocer el mundo postmoderno o no, me da exactamente igual, pero no se puede negar porque los hechos hablan por sí solos. Quiero decir que muchas veces, por muchas teorías que quieras construir y muchos castillos en el aire, al final el pan se llama pan y el vino vino y los hechos son los hechos. Es decir, lo que nos ha demostrado los hechos es que hay una parte del Islam que está muy podrida, como te decía, que está probablemente por culpa de príncipes podridos de dineros saudíes, catarís, porque esa gente tiene siempre un doble juego. Está claro que de cara a Occidente y de cara al mercado y de cara a muchas cosas hacen la cara bonita y luego por detrás pues hacen la cara de siempre, ¿no? La cara de un Islam muy radicalizado, que hay una parte de él que tiene ganas de invadir, que tiene ganas de conquistar o reconquistar, como dicen ellos. Es una especie de nacionalismo, lo que pasa es que es un nacionalismo tipo nazi, llevado al extremo, pero con la cara pues, de la religión, ¿no? Vamos a imaginar pues como era a lo mejor el catolicismo de hace siglos, ¿no? Cuando se sentía potente, era joven y adolescente y estaba lleno de gente joven dispuesta a morir por la cruz. Pues esta gente saben que hay un montón de gente dispuesta a morir por la media luna y evidentemente yo veo que digamos, el virus lo introdujeron en Europa mediante pues toda la propaganda de vídeos que lanzaron que cualquiera podía tener acceso. Yo vi, bueno, como si fueran snack movies, yo me imagino que tú también a lo mejor, yo vi decapitaciones, asesinatos durante el año 2012, 13, 14, los podías encontrar en la red con una facilidad brutal. Si lo encontraba yo, que soy una persona normal y corriente, que no especialmente buscaba esto, pero ya que lo encontraba, pues como tengo como todo el mundo este lado un poquito, me imagino que como todo hijo de buen vecino, pues tenemos siempre desgraciadamente el ser humano tenemos un poco esa tendencia, no me sale la palabra, sé que hay una palabra ahora, morboso, ¿no? Me parece que es la morbosidad Sí, esa, ¿no? morboso, morboso. Tenemos la morbosidad esa La curiosidad por la... Sí,
Sí. O la sordidez. Exacto, entonces ese morbo un poco sordio, pues todo el mundo más o menos, hay gente que lo tendrá enfermizo, yo lo tengo creo que normal, una dosis normal, pues caí en vídeos de estos y los vi. Si yo lo hice, pues imagínate la cantidad de jóvenes musulmanes que viven entre nosotros que lo hicieron, pero muchos de ellos no lo miraban con los ojos míos, no era solo morbosidad y no era solo curiosidad, era también pues probablemente una forma de alguna forma de alimentar su locura. De hecho, los vídeos que salen, si te fijas, de los yihadistas que lo han puesto en prime time en las teles nacionales mainstream, de los yihadistas que ahora han sacado los vídeos que se hacían ellos mientras preparaban las bombas en el piso de Alcalá, que acabó saltando por los aires en la provincia de Tarragona, gracias a Dios, porque si no hubiera sido una escabechina todavía mayor la que hubieran formado esta gente. Se reían y bueno, y lanzaban, y se tomaban eso como si fuera un juego, ¿no? Se nota que esa gente son yihadistas educados a base de películas de YouTube. Luego no te olvides que por debajo de YouTube hay todo un mundo que la Deep, me parece que la llaman la Deep, ayúdame, La Deep Web. La Deep Web, que probablemente ellos tienen acceso a través de códigos que se mandan entre ellos desde Marruecos, desde Dios a saber dónde. Y evidentemente se retroalimentan y se educan con vídeos de decapitaciones y tal, y se lo toman como un videojuego, porque no hay que olvidar que tienen dos almas. Tienen el alma occidental de cualquier joven que se cría en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra o en cualquier otro país, y tienen el alma del Islam. Y si esa alma encima es un Islam podrido y es un Islam, digamos, de esos conquistador y un Islam, digamos, nazificado, por decirlo de alguna forma, para usar términos que pueda entender cualquier europeo, pues evidentemente estamos ante bombas humanas y ahora ya no hace falta que haya un ISIS y que haya, digamos, una cabeza que mande. Ahora piensa que se autoactivan ellos solos, es decir, se motivan viendo vídeos y cuando se sienten preparados y lo suficientemente henchidos de odio, actúan por mutuo propio. No hace falta que nadie les fuerce a actuar. Es decir, el último atentado de Niza es un tío que un buen día se levanta por la mañana, coge un cuchillo de carnicero, se va a una iglesia y empieza a decapitar gente y a cuchillar. O sea, quiero decir que es así de fácil, ¿eh? O sea, no tiene mucha complicación. Un cuchillo motivado y a cortar cabezas. Quiero decir que no hay mucho más. El checheno lo mismo. Un buen día se levanta y quiere crujir al profesor este y se lo cruje y lo decapita en plena calle. Quiero decir que cuando estás ante algo así va a ser muy complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado, al menos que realmente se lo tomen en serio como se lo tomó Israel en su día, pero muy en serio. Porque si no estamos en peligro constante cada día que salimos a la calle, estamos en peligro constante de poderte encontrar con un cacao de estos. Yo no sé qué opinas tú, ya sé que me he alargado un poco, pero nos hemos introducido en otro tema que creo que también es de actualidad y de importancia, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a dar dos apuntes que creo que es muy, muy importante darlos, ¿vale? Antes has mencionado el tema de la Deep Web. La Deep Web, ten en cuenta que es el 90% de la red, nosotros tenemos el 10% solo. La Deep Web es el 90% de todas las redes. Es una marisma enorme y te puedes encontrar cualquier cosa y encima es un espacio donde no hay, digamos, no hay restricción ni divina ni humana, es decir, ni legal ni moral. Entonces te puedes encontrar cualquier cosa, te puedes encontrar armas, sicarios, prostitución infantil, ideologías radicales. Es decir, es un mundo que, es un abismo que en el momento que uno se asoma siente simultáneamente tanto curiosidad como miedo, ¿no? Al estar transgrediendo y entrando en esa zona, yo nunca he entrado en la Deep Web, pero digamos que sí sé gente que ha entrado y porque, realmente es relativamente sencillo, simplemente con algún rastreador que... O sea, no con algún rastreador, sino con algo que te oculte la IP, creo que era. Y luego hay parte de nuestro internet, digamos, que rozan la mentalidad de la Deep Web, pero sigue siendo la web que no es profunda, ¿no? Entonces, claro, ahí te puedes encontrar de todo. Y luego la segunda parte, y es a donde quiero ir, no como una consecuencia directa del Islam, sino como una consecuencia directa de cómo llamarlo. Esto lo comenté en mi manifiesto. Aquellos que quieren rebelarse contra el sistema fuera del sistema. Ajá. Abrazando ideologías radicales que además están rechazadas.
Bien puede ser el anarquismo más heavy, puede ser el neofascismo, porque no es un fascismo como tal teórico, sino es un neofascismo grotesco. O en este caso el islamismo radical, es decir, muchos de estos, digamos, de esta gente que se adhiere a estos movimientos que además, como has dicho, ya no tienen cabeza, no tienen forma. Eso no es nuevo porque siempre se han articulado células descentralizadas y lobos solitarios. Solamente que ahora estas células descentralizadas y lobos solitarios ahora están también mucho más cohesionados, por lo que es aún más peligroso. Es realmente una respuesta a ese estrés y a esa sensación de alienación que produce el sistema global a gran escala. Es decir, podría haber sido perfectamente el Islam, que lo ha sido, o sea, digamos en este caso el wahabismo o el salafismo, o podría haber sido perfectamente las asociaciones tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Sí, está bien el matiz que introduces, me parece bien, sobre todo cuando has dicho, ¿ves? Porque ahí te esperaba en la esquina, digo, a ver qué va a decir, porque cuando has dicho lo que produce todo este tema, digamos, de lobos solitarios y tal y cual, es la globalización y la desesperación que yo me esperaba que, menos mal que no has dicho una cosa que estaba muy manido, que era que hay gente, que otra gente que toca, no, de hecho no me esperaba menos de ti, ¿no? Pero por un momento me has hecho dudar que no fueras a decir el capitalismo, ¿no? Que todo eso lo provoca el capitalismo. Y cuando has dicho el malestar del globalismo y tal, he sentido como un alivio. Digo, bueno, menos mal. Digo, porque te tenía por alguien que realmente había superado esa fase, ¿no? Y me ha alegrado un montón que lo hayas dicho de esa manera, porque de esa manera sí que lo comparto. De esa manera sí. Es decir, el globalismo crea una sensación de vacío, crea una sensación de estrés y crea una sensación de empequeñecimiento de tu cultura, de ti mismo, como yo también, si metemos el zoom muy pequeño, porque claro, ya no perteneces a una pequeña comunidad, ni siquiera a una comunidad mediana, ni siquiera a una comunidad grande, perteneces al mundo entero. Y eso es asomarse a un vacío, es asomarse a algo que marea, ¿no? Y que da vértigo, ¿no? Y hay gente que le da tanto vértigo, tanto mareo, que necesitan como asirse a algo. Y ese algo normalmente suele ser algo radical que le mantiene en un mundo paralelo que parece que todo sigue igual que antes, ¿no? Que nada cambió, ¿no? Cuando todo cambió a su alrededor, pero ellos no se quieren dar por enterados, ¿no? Y es más, y hay otros que dan el pasito de que a más querer imponerte el pasado que ya pasó, pero te lo quieren imponer a la fuerza, ¿no? Aunque sea cortándote la cabeza, ¿no? Lo que sí me llama la atención y me gustaría saber tu opinión, a ver por dónde tú lo analizas esto, si lo tienes hablado con tu gente o por ahí con algún profesor o algo. ¿Por qué los únicos que parece ser que hayan dado el paso de forma tan firme, la única, digamos, facción radical que está tan motivada para matar son ellos y no sale ningún grupúsculo de extrema derecha ni a responderles a ellos directamente, lo cual siempre me ha parecido súper alucinante, que no haya nadie de extrema derecha en toda Europa que haya respondido ni una sola vez, ni un solo disparo ha habido contra ninguna mezquita de nada, que no lo aliento, solo lo digo como algo que me llama poderosamente la atención, que no haya habido respuesta por una parte ni comunitaria, ni de nadie de la calle, pero es que ni ningún grupúsculo de extrema derecha o extremo católico ya no los hay. Es que ya no hay extrema derecha en Europa, ya no hay nazismo ni neonazis en Europa, ya no hay extremismo católico en Europa, o no hay nadie extremo en Europa como para dar el paso de matar. O es que realmente hemos evolucionado mucho y ya nadie haría esto, o es que no sé, estoy muy liado. A ver si tú me puedes desliar. ¿Tú qué crees? ¿Qué ocurre con esto? Te voy a dar varios puntos con respecto al capitalismo. El capitalismo no puede ser nunca el causante directo. En todo caso, el canal, que son los motores, digamos, los motores económicos, por así decirlo. Es decir, esto parece un análisis marxista, pero no tiene necesariamente por qué. Porque si el socialismo triunfara, por así decirlo, y hubiese una sociedad sin clases e incluso una economía dirigida, también si hubiese producido globalismo, porque al ser el socialismo internacionalista lo produciría, la economía marxista, en este caso si se llama marxista, sería el canal. Entonces,
lo preocupante, lo que produce la alienación como tal, no es el capitalismo, sino, digamos, él transmite esos valores. El problema son los valores. El globalismo es un valor, por ejemplo. A todo esto, pues digamos, yo lo meto todo en el mismo saco y lo llamo principios ilustrados. ¿Vale? Entonces, los principios ilustrados, como, digamos, rompen, por así decirlo, la antigua concepción de comunidad particular y pasan a individuo colectivo, pues esa sensación de desarraigo ya nace y crece muchísimo más cuando está el capitalismo como canal de esos valores. Pero déjame un pequeño matiz, sin hacerte perder el hilo. O si no, apúntatelo por ahí para no perder el hilo. Un pequeño matiz. La ilustración, por eso, piensa que la ilustración original, que ya sabes que yo soy un jacobino rancio, y me baso muy en el origen. En el origen, los inventores, lo que dieron para que la gente se pueda asir a algo y les reemplazó, digamos, la monarquía de derecho divino de tal y cual y todo lo que conllevaba, con el nacionalismo de crear un Estado-nación, con un arraigo cultural, digamos, más o menos, y además impusieron una sola lengua en un territorio, etcétera. O sea, les dieron cosas para reemplazar. Lo que pasa es que con los años se ha podrido y se ha diluido y ahora el posmodernismo lo acaba de rematar o lo acaba de enterrar. Pero la idea original no era quitarte las cosas y dejarte vacío, era quitarte las cosas y darte humanismo, más nación, más idioma común, más, o sea, te daban muchas cosas para que justamente la persona de Arraso pudiera tener un montón de asideros para poder, digamos, tener una vida digna, ¿no? Y no subyugado a una pequeña élite que eran los únicos que tenían instrucción y los únicos que sabían leer, escribir y tal, y los únicos que tenían una pertenencia, que tenían un sentimiento de pertenencia tanto de raza como de país, o sea, de país en ese caso, ¿no? De reino, etcétera, etcétera. Y ellos lo que les dieron, la ilustración lo que les dio al pueblo pequeño, al pueblo raso, que al final es la base de la pirámide, fueron justamente humanismo, repito, nación y lengua. Entonces, sí que dieron cosas, yo creo, la ilustración. Y ahora sí que perdona, ¿eh? Vamos, claro que dieron cosas. Dieron cosas buenas y cosas malas como todo movimiento conceptual. Ajá. El marxismo, por ejemplo, dio un análisis de la alienación brutal. Es decir, nadie se ha metido tantísimo en el tema de la alienación aparte del cristianismo y del marxismo. Entonces, eso hay que reconocerlo. Lo mismo que yo reconozco un plano ambicioso y educativo a gran escala. Otra cosa es que yo esté a favor o en contra del Estado-Nación y de la homogenización de la lengua, pero bueno, eso ya es para otro debate, ¿no? Son matices que ya abordaremos tú y yo, sí. Ya abordaremos. Luego, con respecto a los otros apuntes que iba a hacer, que ya algunos se me han olvidado, a ver si recuerdo el hilo. Hablaba es que la principal diferencia entre, digamos, este movimiento extremista islámico y movimientos extremistas de otro índole, en mi opinión, es que estos primeros movimientos tienen un mensaje muy cohesionado con un enemigo muy claro: Occidente y sus valores, ¿no? Tal como está articulada ahora estos movimientos comunitarios de corte, para llamarlos, digamos, porque es que realmente para abarcarlos bien lo voy a llamar extrema derecha, aunque convendría matizar muchísimo, o de extrema izquierda. Entonces, estos movimientos tienen un problema, y es que están acomplejados con lo que pasó en el siglo XX. Y Occidente progresista ahora significa ser antioccidental. Entonces, es normal, a primera instancia, porque además, digamos, son conflictos que nos tienen muy, muy alejados, es decir, que no vivimos a diario, salvo cuando aparecen. Por eso el terrorismo es tan jodido, porque, es decir, o vives con miedo o vives despreocupado, y entonces pues aparecen estas cosas en las noticias, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no hay un enemigo definido como lo tienen ellos en tiempo y espacio. Entonces, en el momento que ese enemigo en tiempo y espacio esté definido, vendrán grupos extremistas. En México, por ejemplo, existe una organización que es el Yunque, que al principio
cometía terrorismo, pero después abandonó las armas. Sin ir más lejos, nosotros hemos tenido ETA y muchísimos otros grupos, como puede ser la AAA, Frapo, GRAP, Terrayure, es decir, muchísimos grupúsculos. Lo que pasa es que progresivamente sí, perdona. Bueno, el IRA han ido abandonando. O sea que tu tesis, si la he entendido bien, que me parece muy interesante, por cierto, tu tesis sería que no hay respuesta, digamos, popular o llámalo como quieras, no hay una respuesta extremista por parte de grupos extremistas europeos al yihadismo, digamos, porque, digamos, no hay a quién atacar, claro, no hay digamos, a quién o a qué dirigir, digamos, el ataque, digamos, o dirigir la respuesta, ¿no? Porque claro, exactamente. Porque claro, entrar a saco en una mezquita cualquiera y cargarse a los feligreses que hay ahí, pues claro, es absurdo, ¿no? Porque claro, realmente no estás matando a lo mejor a ningún terrorista en ese momento. Exactamente. O sea, es por eso que tú ves que no hay respuesta, porque no hay objetivamente, digamos, aunque sepamos todos que al final salen de ahí, pero claro, no sabes nunca de qué mezquita concreta, ni de qué comunidad concreta van a salir. Salen de ahí, está claro, porque todo terrorista es musulmán, aunque no todos los musulmanes son terroristas, evidentemente. Y ahí radicaría el problema de la no respuesta, te refieres tú, ¿no? Sí. O una no respuesta organizada, al menos. Que no estamos al abrigo de que algún loco blanco, como en Nueva Zelanda, al final haga alguna locura. Pero eso ya entra dentro de las locuras, ¿no? De una respuesta organizada, de un grupo contraterrorista o llámalo como quieras, ¿no? Exacto. Pues está muy bien esta respuesta, está muy bien porque de hecho sí, da respuesta al fenómeno. Yo lo doy como una respuesta muy válida al fenómeno del por qué no hay una respuesta popular en contra a pesar de que se está matando a gente del pueblo, porque realmente, además, para más INRI, esa gente no va contra la élite, porque si dijeras, bueno, es que se cargan solo políticos, o se cargan solo generales, o se cargan solo... No, es que se cargan a cualquiera en la calle, o sea, al pueblo. Y normalmente el pueblo cuando lo atacan ha solido responder, pero tienes razón. También tienes que tener a quién responder, a quién devolver el golpe. Ahí es un enemigo difuso que sabemos que sale de una comunidad concreta, pero no sabemos exactamente de qué parte de la comunidad va a salir. Por lo tanto, es muy complicado organizar un contraataque que no sea injusto, claro, te refieres tú, ¿no? Que no sea bulto, digamos, ¿no? Exacto, y a eso le suma, pues digamos que ese desarraigo de que progresismo significa ser antioccidental. Aunque ellos no tienen todos esos remilgos, porque si te fijas, ellos sí que atacan a bulto. Claro. O sea, porque a pesar de que tienen mucho odio a Occidente, sin embargo nos atacan a nuestros símbolos y a nuestros políticos y a nuestros alcaldes y a nuestros presidentes, sino que atacan al pueblo raso. Y eso es un matiz que ¿cómo lo interpretarías tú eso? De que ellos sí que van a bulto. Que ellos como tal sí tienen un enemigo localizado espacio-tiempo, lo que pasa es que lo materializan a gran escala. Ah, vale, o sea, el enemigo en general es todo Occidente y todo occidental, ¿no? Digamos. Eso, exacto. Vale. O sea, para ser matiz, para ser concreto, el enemigo del Islam. O sea, ya no es lo que sea occidental, sino los enemigos de su interpretación del Islam. Ajá. Eso sería lo correcto. Es decir, o lo contrario de Islam sería no Islam. Entonces, ese no Islam, que sería además su interpretación del Islam, ese sería el enemigo matizado. Entonces, ese enemigo matizado es muchísimo más amplio que si nosotros lo ampliáramos. Pero se la juegan porque al final puede haber un cansancio tan grande que pasa algo parecido a Israel y al final llega un político extremista o un político con las ideas así un poco... y tome a toda la comunidad como enemigo. Igual que ellos toman toda la comunidad como enemigo, también los podemos tomar nosotros, los occidentales, al final como enemigo general todo el Islam y se acabó la broma. Deportaciones masivas, etcétera, o se puede incluso reproducir una especie de Shoah, o sea, una especie de holocausto, pero a los musulmanes. O sea, y decir, se la están jugando, ¿no? Y es raro que el mundo musulmán no se dé cuenta que se la están jugando, porque al final la paciencia se acaba. Y al final el extremismo europeo puede explotar en cualquier momento también y volver a una especie de nazismo y empezar a deportar musulmanes a millones. Quiero decir, puede ocurrir, o sea, se la están jugando, ¿no? ¿Tú no crees que se la están jugando de alguna forma? Yo creo, o sea, es decir, el problema es que desconozco la profundidad de esa estrategia. Entonces, claro, todo lo que diga es una conjetura y con bastante probabilidad de equivocarme. Pero, claro, es decir, si voy a la opinión personal, claro, es decir, es jugar con fuego. Lo que pasa es que, claro, luego digo, vale, si jugar con fuego,
pero para los terroristas rasos. Porque a saber tú, digamos, las grandes cúpulas, si realmente quieren eso para tener algún tipo de estrategia. O porque saben que no va a haber respuesta. Ajá, ajá. Claro, es que es un problema complejo, ¿eh? Porque si te fijas, si empezamos a profundizar y profundizar, se vuelve muy complejo a cada vuelta que le damos, ¿eh? Se vuelve muy complejo porque como estrategia me parece una puta mierda, si te digo la verdad, si es que es una estrategia, porque yo lo veo así, o sea, yo veo que al final, tarde o temprano, acabará pasando, es que es normal, si tú vas a bulto, al final van a bulto contra ti también. Y lo que es raro es que, digamos, no salga ninguna fuerza dentro del Islam, ¿vale? Sobre todo el europeo, el que convive con nosotros, que les pare los pies a los que lo hacen, porque ellos no son tontos y deben de saber lo que yo he dicho, lo deben de pensar, o es que no lo han pensado nunca, que puede haber una reacción brutal contra ellos. Es decir, es una cosa, o es que ya no nos ven tan parados y tan de esto que piensan que ni que nos den 40.000 golpes vamos a reaccionar. Es curioso, ¿no? O sea, no sé cómo pensarlo esto, ¿sabes? Es difícil, es difícil. Porque, o sea, por ejemplo, cuando el anarquismo estuvo llevando esta vía, al final le pisaron los pies por activa y por pasiva. Pero claro, la diferencia entre el anarquismo y esta corriente islámica es que el anarquismo no tenía unos poderes económicos y políticos que lo respaldaban. Ajá. Ajá. Y ahí desgraciadamente sí que parece que hay por lo menos... Sí. O sea, yo creo que está claro. Para empezar, o sea, yendo a lo más directo, tiene el califato. Exacto. Que lo quiera o no, el califato ya es, aunque lo considera un estado ilegítimo, ya es una fuerza en espacio-tiempo que avala y arma a posibles activos. Aunque en teoría esté derrotado. Pero claro, tú no crees que esté derrotado, ¿no? Pues es que yo creo, sinceramente, que hablar de haber derrotado al califato, yo creo que se nos calentó la boca cuando dijimos eso. Ya. O incluso que es una estrategia de estas baratas para tranquilizar a la gente, ¿no? Digamos. Bueno, yo no sé ahora qué espacio territorial ocupa el califato, si lo desmantelaron por completo. En la teoría, según los mainstream, solamente es la zona de Idlib o no sé cómo se pronuncia exactamente, una pequeña zona que me parece que está como al sur, te diría que sureste de Siria. Creo recordar, si mi memoria no me falla, mi memoria, digamos, visual, porque miré mapas no hace tanto y creo que es el sureste de Siria, una pequeña provincia que no es más grande que te diría yo, como la provincia de Albacete o algo así. O sea, eso es lo que controlan en teoría. En teoría, lo que pasa es que, claro... Pero claro, entonces el califato como tal no está derrotado. No. Está reducido, pero derrotado no. No. Y lo peor es que como creo que los tentáculos los tiene ya puestos en muchas partes, yo diría que aunque redujeran Idlib a escombros o tal y cual, yo creo que como es un tema de 1000 cabezas, yo creo que seguiría activo en muchas zonas de Afganistán, de Pakistán, bueno, todo el mundo musulmán prácticamente. ¿Será que no tienen tierra para moverse? ¿Será que no tienen tierra para moverse? Quiero decir, es un territorio amplísimo. A quien cree que una vez caída la Unión Soviética desapareció el comunismo. Ya, buen matiz también, sí. Sí, porque realmente quedan reductos muy evidentes, ¿no? Que podría ser Cuba y podría ser Venezuela ahora, e incluso el movimiento de Podemos y que sí bueno, eso a Venezuela y tal lo llamo por marxismo. Ya, también es cierto. No es exactamente lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo. Yo lo llamo cosas peores, pero bueno, si escuchas algunos audios míos cuando hablo de toda esta gente, al final yo los veo como nuevas monarquías, si te digo la verdad, Prácticamente lo que han hecho los Castro en Cuba, ¿cómo se puede llamar si no es una especie de monarquía? Por derecho divino no, pero bueno, es que muere Fidel, sigue Raúl y luego pondrán a lo mejor un testaferro para disimular, pero es que estamos hablando de que lo que están haciendo prácticamente son o llámalo como quieras, o quizás unas tiranías, pero realmente con derecho sucesorio y todo, digamos, de sangre, ¿no? Porque al final, ¿en qué se diferencia tanto a una monarquía, lo de Cuba, no?
si te lo paras a pensar, una pequeña élite que manda sobre los demás, ¿no? Al final. Bueno, hay bastantes matices, ¿eh? No lo sé que hay matices, pero si vamos así muy al No, trazo no, gordo... pero además matices, o sea, es decir, en la apariencia parece que es parecido, pero es muy distinto. Vale. O sea, no es lo mismo a lo que tiene que responder una monarquía que a lo que tiene que responder el régimen castrista, o sea, ni de broma. Vale. Quizás ahí es un trazo demasiado grueso, ¿no? No me lo compras. No, claro, no te lo compro, pero, o sea, pero es porque precisamente conforme uno va estudiando el antiguo régimen se va dando cuenta de que el rey no podía hacer tanto lo que quisiera y la aristocracia menos. Pero es que ahí veo que tú, porque tú sigues ahí la línea un poco de Daniela y un poco de Salvando la Distancia Francisco. Yo sé que seguís una línea que va por ahí, pero yo creo que habláis de una monarquía muy del principio de los tiempos. Es decir, yo cuando veo a Daniela que me defiende a veces la monarquía en un sentido que es de noblezas, de una serie de valores, de comunitarismo, tal y cual, o incluso el hombre este que tanto mencionáis a veces, el que me parece que vendrá el domingo a hablar, el que yo le hice un vídeo sobre él, ahora no me acuerdo de su nombre. Este hombre que es un poco mayor ya. Félix. ¿Él? Félix. Félix Mora, sí. Félix es asambleario. Vale, ya lo sé, pero todas esas cositas, ya sé que hay muchos matices ahí, pero si vamos a intentar pintar un poco grueso para ir a la esencia, digamos, de lo que quiero decir. Que me parece que defendéis cosas que ocurrieron o que pudieron ocurrir en otro mundo, en otro tiempo, en otra historia, pero que yo creo que son muy difíciles de reproducir. Porque la última monarquía, por ejemplo, la que se derrotó en Francia, era una monarquía muy podrida, muy absoluta y que realmente no se debía al pueblo para nada, prácticamente. Estaba totalmente desconectada del pueblo y podía hacer lo que le daba la gana, básicamente. Declarar guerra donde le daba la gana, meter los impuestos que le daba la gana, oprimir el pueblo como le daba la gana. Era una especie de monarquía tiránica, que yo creo que también lo que se derrotó en Rusia, el tema tzares y todo el tema ese, también era una monarquía muy podrida, ¿no? Yo creo que habláis de una cosa que ya pudo ocurrir quizás después de los romanos, las primeras monarquías que se formaron después de los romanos, a lo mejor, pero esas monarquías donde iba el rey al frente de un combate y podía morir igual que cualquier soldado, yo creo que se acabó hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿O qué? ¿O me estoy equivocando? ¿Te doy la respuesta corta o la respuesta larga? La que quieras. Vale. O sea, a ver, para empezar, sí es verdad que nosotros estamos en la órbita que se llama contrailustración. En la contrailustración entran muchas cosas y es que estamos en contra de los valores ilustrados. Que no necesariamente ser reaccionario o neorreaccionario, que también hay muchos que son neorreaccionarios. Yo me considero republicano clásico. Es decir, yo defiendo un sistema armónico entre tres sistemas que conviven en una república, es decir, autocracia, aristocracia y democracia. La democracia para mí solamente tiene sentido cuando hay una representación directa. Por lo tanto, solamente puede haber democracia cuando tiene un carácter asambleario. No una democracia indirecta o una república constitucional. Vale. Entonces, eso por ahí aclarado. Luego, por el otro lado, digamos que ese sistema, al que tú estás haciendo referencia en Francia, efectivamente se da así, pero porque ya ha ocurrido una cosa que se llama la centralización, cuando ya los teóricos absolutistas se basan y construyen el Estado, que todavía no ha salido el Estado-Nación. El Estado-Nación obviamente sale con la Revolución Francesa. Entonces, realmente las estructuras de poder que fueron privativas para las comunidades ya se habían dado en tiempos de Luis XIV. Entonces, cuando se acaba, digamos, con la monarquía absoluta de Francia, realmente, más que acabar con un régimen, es una sustitución de régimen. Lo que pasa que, bueno, modernizado con el capitalismo y ciertas instituciones, porque obviamente se abolen los privilegios y, bueno, todo eso que ya se conoce. Pero la monarquía absoluta de Luis XIV se parece más, bueno, de Luis XIV no, de Luis XVI, se parece más yo qué sé, al directorio, que puede parecerse, por ejemplo, a una monarquía del siglo XVI. Bueno, ya te entiendo, pero en parte me estás dando la razón, que lo que tú defiendes
o lo que ves como ideal era algo que ya estaba caduco en aquel entonces, es decir, que ya había caducado, que ya no estaba a la orden del día. Estaba caduco en Francia. En otros sitios no. ¿En España, por ejemplo, crees que no estaba caduco? En España, directamente, es que ya se habían asumido las cuestiones del despotismo ilustrado, es decir, la monarquía con la que se acaba ya es ilustrada. Bueno, sí, bueno, el hecho concreto, pero me refiero que... Y luego, con respecto al zarismo, hay datos de que un campesino en la época zarista, en rublos, cobraba más que un campesino en España. Y no había servidumbre como tal. La servidumbre se abolió en tiempos de un zar, no sé si Alejandro II o Alejandro III. Que eso es una cosa que tampoco suelen contar. Sí. Tampoco suelen contar la modernización que llevó a cabo el zarismo. Pero bueno, es que eso es un tema que es que da para 2 o 3 podcasts. Yo algo había oído, y si quieres en otros podcasts lo ampliaremos. Algo había oído de la abolición de la servidumbre, pero bueno, era una abolición efectivamente, pero bueno, al final, digamos, servidumbre había, de otra manera, más suavizada. Legal ya no. Y legal no, eso es cierto. Había una servidumbre de facto, pero quiero decir, en un sistema totalitario también hay servidumbre de facto. No, si nos ponemos a llegar fino, hasta tener una hipoteca viene siendo una servidumbre. Hombre, por supuesto, te llega a la tierra, pero vamos, te hinca al suelo. O sea que si nos ponemos a hilar fino, realmente la servidumbre, digamos, vamos a decir que nunca acabó, va. Y por no llamarla incluso esclavitud, pero va, no voy a entrar ahí para no, digamos, hacerme el duro, ¿no? O para no amargar la tarde o el fin de semana a nuestros oyentes. Esto ya te digo que lo podemos debatir en condiciones. Lo que pasa es que el zarismo se nos suele dar la óptica que tienen los revolucionarios del zarismo. Sí, no, por supuesto. Se suele decir que el mundo vivía en la pobreza hasta que llegaron milagrosamente los comunistas. Para que eso pueda pasar tiene que haber algo. Y no solamente transformación. No, está claro. No, en eso sí, en eso te lo compro porque además lo había leído y tengo un tochaco ahí que habla de la Rusia antes, digamos, de la revolución y sí, ya había oído hablar de muchos de los conceptos que me dices, los he más o menos tocado, no en profundidad, porque es un solo libro que leí sobre la temática, pero sí que nociones tengo y tienes razón, o sea, no todo era malo con los zares, ni Rusia era un desastre absoluto, lo que sí era muy atrasado, eso sí no se puede negar, de que como tenían tantas tierras y tenían tanta fuerza de mano de obra y tal, a los zares ya les iba bien y a toda la corte, toda la corte, digamos, que esto conlleva y toda la gente que está, digamos, en la pirámide del poder, ya les iba bien no modernizar ni no cambiar, digamos, las cosas porque a ellos les iba de puta madre con esa forma de hacer. Sí que es verdad que no vivían mal, comían a su hambre y probablemente había muchas cosas que funcionaban bien, pero sí que era un atraso bastante importante y de hecho Rusia, luego el comunismo lo que hizo es básicamente meter como una especie de Red Bull a la sociedad para que se metiera a tono con el resto de Europa, que yo sigo diciendo que buena culpa de ese Red Bull lo ofreció Alemania, porque Alemania siempre ha querido tener a Rusia, pero no a cualquier Rusia. No quería tener una Rusia de campesinos, quería tener una Rusia de obreros. Y yo siempre creo que Alemania siempre metió ahí mano para que el comunismo se impusiera. De hecho, le daba igual lo que fuera, la forma que cogiera, si comunismo, marxismo, fascismo, le daba un poco igual. Lo que querían era modernizar a toda prisa Rusia, meterle ahí ferrocarriles, meterle de todo para poder exportar, coger a buen precio todo el granero de Ucrania y alrededores y industrializar a Rusia para tener mano de obra barata rusa cualificada y meter ahí sus fábricas, BMWs, etc. Y yo siempre es una teoría que yo mantengo y creo que he leído cosas parecidas que más o menos sostienen mi teoría. No sé lo que opinas tú ya para ir cerrando el podcast de hoy. Sobre este tema. Ya te digo, lo iremos comentando porque es que además todavía no tengo, es decir, todo lo que estoy diciendo te lo estoy diciendo de memoria, es decir, no he vuelto a consultar, digamos, fuentes ni tal, sino que lo leí en su momento y te lo estoy diciendo de memoria. Entonces, lo básico sí sé decirte que el mundo zarista no es un mundo, digamos, excesivamente atrasado. De hecho, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, los rusos estaban mejor equipados que los alemanes en la Primera Guerra Mundial en cuestiones de botas y mierdas de esas, y de hecho
cuando mataban, por ejemplo, soldados rusos, les robaban las botas y cuestiones, y bueno, y esa anécdota, ¿no? Ajá. Entonces, claro, son como pinceladas que va diciendo, ¿eso quiere decir que en el comunismo hubo menos avances que en el, o sea, digo, tecnoindustriales, digo, hubo menos avances que en el zarismo? Por supuesto no estoy diciendo eso, estoy diciendo que en cuestión social y en cuestión sociopolítica y económica no está tan atrasada con respecto al resto de potencias de su tiempo. Sí, 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 bueno, esos matices, bueno, mira, así nos quedan temas y temáticas para poder discutir con tranquilidad. Pues sí, no, me parece que por hoy, si quieres, lo podemos ir dejando más que nada, porque Claro. yo también sobre las 5 tengo ya cositas que hacer, que es Perfecto. un poco el límite de tiempo que siempre me pongo. Pues nada, Perfecto. Enrique, agradecerte una vez más. Yo creo que ha sido una charla pues muy extendida, muy guapa hoy, ¿no? También. Sí, sí, Y ha sido dinámica. ha sido dinámica, hemos tocado un montón de temas, ¿eh? Parece que no, pero hemos dado ahí una vuelta muy buena. Pues nada, bueno, despedir el programa, despedir a nuestros oyentes, hasta la próxima y espero volver a tenerte por aquí en breve. Claro, cuando quiera. ¿De acuerdo? Venga, De acuerdo, hasta Enrique. Hasta luego. luego, chao.